Un refrán muy socorrido en el argot popular dice que mientras uno más vive, más cosas ve y más cosas aprende. Esto viene a propósito de la medida complaciente que tomó la Cámara de Diputados para que un grupo de sus congresistas se trasladaran a un hotel de lujo en la región este del país, específicamente en Bayahibe, para que en las instalaciones de ese hotel turístico conocieran, entre otras cosas, el proyecto de ley relativo a la aprobación del Código Penal. Esa disposición o esa sugerencia que hicieron los diputados ante el presidente del organismo implica muchas cosas, y entre las cosas que arrastra está la censura. Cae en ese renglón, con esa categoría, por la razón de que nunca se había visto desde que el Congreso Nacional se fundó, que según datos que poseemos al efecto, dice que fue el día 6 de noviembre de 1844. Desde entonces, que sepamos, no se veía una acción de esa naturaleza. Porque ni yo estaba vivo, ni usted tampoco que está escuchando este comentario. O bien sea que el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados, en este caso, que tiene una asignación del presupuesto de la nación, una asignación de gastos, tuvo que hacer una erogación para cubrir la estadía de esos congresistas en ese hotel dedicado a las actividades turísticas. El caso es que no había necesidad de que esos congresistas se trasladaran allí para legislar o para levantar sus manos y aprobar una ley, porque eso podían hacerlo dentro del hemiciclo, es decir, dentro del Congreso, y no le costaba absolutamente nada a la Cámara de Diputados. Sin embargo, tuvo que incurrir en ese gasto, que no sabemos a cuánto ascendió, no sabemos su monto, pero nos imaginamos, por asunto lógico, que rondó 2 o 3 millones de pesos. Pero sin importar cuál fue la cantidad pagada, esa medida deja un mal precedente, porque en lo sucesivo se puede dar el caso de que otros congresistas, cuando quieran hacer una actividad de ese mismo género, pues se la van a solicitar al presidente de la Cámara, y este no podrá objetarla, tendrá que acceder a la petición, porque ya la otorgó. Entonces, ¿por qué negarla a otros? Pero así la cosa, hemos sido sorprendidos, o la sociedad ignoraba que el Congreso Nacional se podía trasladar a otro sitio a realizar trabajos inherentes a sus funciones, porque hasta donde sabemos, eso casi era privativo o inherente a los tribunales de justicia, hacer un descenso al lugar de los hechos donde se comete un crimen o una acción penal, para saber cómo acontecieron los hechos y sustanciar mediante la recopilación de datos el caso sucedido. Es decir, que la justicia siempre sí ha hecho, ya no lo hace comúnmente, pero en años anteriores hacía descenso donde ocurría algo. Pero el caso es que parece ser que la Cámara de Diputados quiere dejar sentada una cátedra ante los demás países, porque quizá eso sea lo que esté
en su mente que en el Congreso de otro país sus legisladores pues imiten esta misma actitud que acaban de tomar aquí en la República Dominicana. El hecho es que eso es inconcebible, porque cada medida que se toma, de la naturaleza que sea, previamente tiene que ser sopesada. Porque si las cosas no se hacen así, es lógico que van a producir, que van a dejar una estela de fuertes críticas. Repito, por lo improcedente, por inconcebible, porque nunca se había visto eso. Ni cuando Trujillo, que era tan personalista, una persona tan férrea en sus asuntos de controlar la Cámara de Diputados o el Congreso Nacional, Trujillo nunca le dio una orden así a los diputados ni a los senadores. Entonces ahora en el modernismo, en esta democracia, pues vemos estas cosas que ocurren y dejan a uno aturdido mentalmente, porque ¿cómo uno calculó nunca que iban a tomarse medidas de ese tipo? Porque no es que no vamos a decir que contravienen el derecho de la Cámara de Diputados y de los congresistas. Pero señores, ¿y cómo puede ser posible que un grupo de legisladores tenga que ir a un hotel? Y esto que no lo complacieron pagándole la estadía junto a sus esposas y a sus hijos, sino exclusivamente a ellos. Pero aún así eso conlleva un gasto extraordinario para las finanzas del Congreso o de la Cámara de Diputados. Eso es ilógico, eso no puede ser. Porque, ¿por qué razón? Atendiendo a que esta gente tenían que extrañarse de su lugar de trabajo para ir a otro sitio para aprobar una ley. No, porque el interés y el objetivo era hacerlo a escondidas. Es decir, el resultado de su trabajo iba a ser de público conocimiento y por ende lo iba a conocer el país. Lo que es ilógico, lo que no se explica es que tuvieran que extrañarse de donde ellos están asignados para ir a otra provincia, a otro sitio, a hacer ese trabajo. Entonces, vamos a ver si en lo sucesivo, cuando esta gente quieran otra vez solicitar un permiso previo pago, me imagino que con su traje de baño, porque lo más probable es que aprovecharan todo el tiempo y cuando no estuvieran ahí en el cabildeo y en la exposición de razones o de motivos para la ley, que cada quien hiciera sustentar su propia idea o su concepto o lo que fuera atendible. Me imagino que en esos lugares, en esos momentos de receso, pues se dieron su chapuzón en el agua. Es decir, todo seguro fue previamente calculado y llevaron previamente su traje de baño para disfrutar un paseo congresional. Pero un paseo congresional que costó dinero, que tuvo la Cámara de Diputados y por ende el Estado y por consiguiente el pueblo dominicano, porque son fondos también del pueblo. Porque todo lo que es el presupuesto nacional no viene en un cerón del cielo, ni lo envía ningún gobierno. Es aquí que se produce el presupuesto nacional y quienes lo pagamos somos los ciudadanos. Entonces, esos señores fueron a vacacionar y a trabajar para aprobar el Código Penal. Esperamos que en lo sucesivo no se ingenien otros motivos en iguales términos para que también nos sigan saliendo caros, no al erario nacional, sino al bolsillo suyo y al bolsillo mío.